Entrevista de excepción hoy también a uno de los grandes políticos de nuestro país, un referente sin duda. Él fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid, lo fue de 1983 a 1995, un histórico del Partido Socialista Obrero Español que nos recibe en su casa. Muchas gracias, Joaquín. Bien hallada. Un auténtico placer, porque es verdad, te iba a decir bienvenido al foco, pero en este caso la llegada soy yo. Te voy a tutear porque me lo has pedido, porque si no, por deferencia, iba el usted. Joaquín, empezaste en la política muy joven. Bueno, yo empecé en la política, efectivamente, cuando estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad de Bilbao, fui delegado primero de curso y luego delegado de la facultad. Y bueno, hicimos varias huelgas, en fin, nos movíamos alrededor de las huelgas que hacían los obreros, etc. ¿Eso es hacer política? Pues sí, es hacer política, pero no entré en ningún partido hasta mucho más tarde. ¿Con qué partido empezaste? Con uno que se llama Frente de Liberación Popular. Estuve allí hasta que vinieron unos trotskistas, entraron en el partido, y hay una frase muy conocida. Sí. Todo trotskista es divisible por dos, por lo menos. Y destruyeron el partido. Bueno, pues yo ya, en fin, estuve en Chile. Sí. Pertenecía al Partido Socialista de Chile, al partido del presidente de la República, Salvador Allende. Y luego me volví para España, después del golpe militar de Pinochet, y estuve aquí, vamos, yo era alto funcionario del Instituto Nacional de Estadística ya, pues, digamos, en la izquierda, ¿no? Hasta que entramos, en muchos de nosotros, en el Partido Socialista Nuevo, que lideraba Felipe González. Seducido, ¿no? Por el proyecto. Coincidí en la mili. En aquella época los universitarios hacíamos una cosa que se llamaba milicias universitarias, y hicimos las prácticas, se hacían en un cuartel, pero durante 2 veranos estabas haciendo las milis. Allí coincidí con él. Joaquín, ¿y tú qué viviste? Se llama Montelarreina, provincia de Zamora. ¿Y fue él el que te convenció para que te metieras en política, o tú ya estabas convencido? Yo lo conocí allí. Pero ¿te gustó lo que veías? Estaba yo terminando la carrera, pasaron por lo menos casi 10 años, 8 años. O sea que aún tardó en conquistarte. Todavía, yo creo que no estaba en el PSOE, Felipe, en aquella época. Luego, en fin, hicieron un congreso en Francia, en Chirene, y es cuando él se hizo secretario general. Joaquín, ¿y tú que has vivido aquella política, la de la transición, la del construir, la de la formación, y tú vives la política de ahora, qué diferencias encuentras? ¿Te gusta más lo que ves ahora? ¿Te gusta igual? ¿Menos? No me gusta lo que veo ahora. Pero bueno, es que, digamos, durante la transición, la selección de los personajes políticos se hacía con un criterio que no es el actual. Si tú coges la lista de los diputados de la primera legislatura, verás que los niveles profesionales de esos diputados es infinitamente más alta que los diputados de ahora. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, ¿quiénes eran diputados? Pues gente muy conocida en el ámbito profesional, en el ámbito, digamos, funcionarial, como era mi caso, por ejemplo. Yo no fui diputado en las primeras legislaturas. Fui candidato, pero no diputado. Bueno, eso es importante. El sistema de selección ahora no tiene nada que ver con el entonces. Y la culpa la tienen los de entonces, o la tenemos los de entonces, porque les dimos una potencia de decisión a los partidos políticos que ha llevado a esto. ¿Por qué se dio tanta, tanta capacidad de decidir a los partidos políticos? Porque no existían, y había que crearlos, había que consolidarlos. Bueno, eso ha traído consigo que hoy entraron después un sistema falso, absolutamente falso, que son las primarias, y ahora en la mayor parte de los partidos hay un líder, un caudillo y los de abajo. Así que estamos como estamos. En este momento, voy a poner un ejemplo que no es del PSOE, para que se vean los resultados. Se llama Rivera, persona a la que aprecio personalmente y persona a la que he ayudado yo, en parte, ¿no?
cuando empezaban en Cataluña. Este señor se hace a través de las primarias con el partido y toma él las decisiones por sí y ante sí. ¿Qué se ha conseguido? La destrucción de ese partido. Otro ejemplo, no es del PSOE, luego iré con el PSOE. El señor Pablo Iglesias Tuñón se hace con el partido este de Podemos, sí. Hace lo que le da la real gana, echa a unos, echa a otros, mete a unos, mete a otros, ha destruido el partido. Y el PSOE va por ese camino. ¿Cómo ves al dirigente del PSOE, a Pedro Sánchez? Mal, lo veo mal porque es un caudillo. ¿Lo consideras caudillo? Es un caudillo. Es decir, la culpa no la tiene él solo, sino si tú tiras a alguien por la ventana, te aconsejo que vayas abajo a ver si está muerto. ¿Qué es lo que hizo Susana Díaz con él? Lo tiró por la ventana, cosa que no se debe hacer con nadie. Pero no bajó abajo a ver si estaba muerto. Y estaba vivo y la ganó por goleada. O sea que la culpa de esto no la tiene él solo, también la tiene Susana Díaz, por cierto. Y luego, pues se ha hecho con el partido, ha cambiado los estatutos lo que ha querido. En este momento no hay ningún instrumento en el partido para discutir. Es un partido indiscutible. El señor Sánchez es indiscutible. El señor Sánchez es indiscutible, dices, en el partido. ¿Cómo lo ves como presidente del gobierno? Pues dando tumbos por todos los lados, ¿no? Y se ha inventado una cosa que le funcionó bien en julio del año pasado. Es la fachosfera, todos menos yo y mis amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Los de extrema izquierda, que no dan una, y luego los separatistas vascos y catalanes. Eso es la progresía. Es el caso de Franco, sí, bueno, lo más vivo de la historia, ¿no? Los que estuvimos contra Franco ya no hablamos de Franco, precisamente porque está muerto y el franquismo no existe en España. Pero la amenaza con el franquismo, hay una parte, eres consciente, Joaquín, que hay una parte muy grande de la población que le vota, que piensa que si viene la derecha... Lo de piensa no lo creo. O creen, ¿no? Creen, eso sí. Son más creencias que pensamiento. En las últimas elecciones, que creo que fueron el 23 de julio del año pasado, elecciones generales. Sí. Bueno, los errores que cometió la derecha fueron de peonato. Habían derrotado al sanchismo de una manera espectacular en mayo en las elecciones autonómicas y municipales. Una derrota por todos los lados. Y se enredan entre ellos a discutir que si entramos juntos, estoy pensando en Vox y en el PP, si en Extremadura entramos juntos o no. ¿Pero qué os cuesta esperar a las generales? ¿Estaros un poco callados? Y un error, por ejemplo, del presidente del Partido Popular, que me parece una persona sensata y que ha sido presidente de Galicia muchos años, un hombre con experiencia, y se niega a ir al debate de Televisión Española. ¿Pero a quién se le ocurre no ir a un debate? Pero le debieron de decir que lo tenía ganado, pero no, en las elecciones no las tienes ganadas hasta la noche de las elecciones. A ver si se enteran. Hay que ver si están muertos los que parecen muertos. Sí. Y hay que asegurarse de que las cosas siguen bien, si es que salen. Le regalaron de una manera la habilidad de Pedro Sánchez, yo se la reconozco. Y si miramos al gobierno, a sus socios, a la amnistía, ¿qué opinión te merece? Pues que mi opinión me va a parecer que una ley la dicten los beneficiarios de esa ley. Pero ¿en qué cabeza cabe? Estos señores han cometido unos delitos, se les pueden indultar, como se les indultaron a Junqueras y compañía, pero no puedes hacer una ley para que se salten por encima de la justicia y por encima de la sensatez. Yo espero que lo pague electoralmente, pero no estoy nada seguro. Con el panorama de la ley de amnistía, ¿consideras que estamos en un Estado de Derecho o que el Estado de Derecho está tocado, sí, que está violado ya? No, estamos en un Estado de Derecho. Lo que pasa es que está tocado porque este gobierno ha invadido algunas cosas muy peligrosas. Por ejemplo, ha invadido el Tribunal Constitucional. Y quiere, yo creo, puede querer invadir. No sé si quiere o no quiere.
invadir el Tribunal Supremo. Eso es muy gordo. No, yo no creo que, en fin, todavía están los poderes separados y estamos también los españoles que podemos gritar en plaza pública. O sea, no creo que lo tenga tan fácil. Vemos mucho últimamente al que fue presidente, a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Lo vemos y lo oímos. ¿Qué opinión te merece todo lo que dice? Pues Rodríguez Zapatero este año por lo menos no le dan el premio Nobel, ¿eh? Con eso creo que está dicho todo. El resto ya lo ha dicho Felipe González. Pero yo he trabajado con Rodríguez Zapatero cuando no era todavía presidente del gobierno. He estado en las Cortes con él cuando era presidente del gobierno. Hombre, tiene otro estilo de tratar a los compañeros, ¿eh? Todo hay que decirlo. No es como Sánchez, que levantas el dedo y te echa el partido, como ha hecho conmigo. No. Bueno, no es igual. A ti te echó por decidir o pedir el voto para Isabel Díaz Ayuso. No es verdad. Ah, ¿no es verdad eso? No. ¿Y entonces por qué fue? Porque había hecho una... No, es que todo el mundo piensa eso, sí. Y yo también. Pero no lo... no lo pienso, pero porque pensaron que yo había dicho, pero sí. Yo no había dicho nada. Y lo que ocurrió es que yo hice unas declaraciones, sí, mucho más suaves de las que hizo por esa etapa, por esa época Alfonso Guerra, sí, mucho más suaves. Se agarraron a eso para echarme. Bueno, en fin, eso lo he llevado al juez, no sé lo que pasará, porque en España los jueces han sido siempre muy reticentes a meter la mano dentro de los partidos. Y eso también ha ayudado a los caudillismos actuales. O sea, que te echaron por pensar... No. Me echaron, lo que pone, cuando me expulsan, hay unas palabras, sí, unas alegaciones, bueno, las alegaciones son las mías, unas críticas, sí, que me llegan a mí por escrito, y eso de Isabel Ayuso no está. Pero bueno, todo el mundo ha pensado, incluido yo, que era porque me había hecho unas fotos con ella. También se hizo Nicolás Redondo, al cual también han echado. Ido para el pelo a Nicolás Redondo. Las fotos eran de una fundación que se llama, voy a usarlo como, sí, publicidad, si me lo, sí, permite, se llama Alma Tecnológica, es una fundación hecha por Aurelio Delgado, que la creó Aurelio Delgado. Aurelio Delgado, llamado Lito, era el jefe de gabinete de Adolfo Suárez, sí, y ahora lo lleva, de hecho, la familia de ellos. Y en la fundación la preside Nicolás Redondo Terreros y yo formo parte de la junta directiva. Pero entonces invitamos a todos. Sí. La única que quiso venir fue Isabel. Y entonces visteis la foto y ahí... ¿Cómo no íbamos a tener la foto? Sí, yo creo que a la fundación le interesaba esa foto. Hicimos la foto y charlamos con ella, en fin. Es persona la que tengo. Tú dices, bueno, te echaron del partido. Bueno, yo todavía están en el juez. Alegaciones, pero realmente tú quieres pertenecer al partido en el que dices que lo lidera un caudillo. Sí, no quiero pertenecer a este partido, pero este señor espero que no sea eterno, ¿no? O sea, ¿te gustaría volver cuando este señor... No, volveré, me callaré y espero que, en fin, se recupere. Porque por este camino no vamos a ningún sitio. De hecho, se está comiendo a toda la extrema izquierda. Comiendo con un discurso que es de extrema izquierda, claro. En fin, no sé, por ahí no vamos bien. ¿Encuentras en este Partido Socialista Obrero Español de hoy, de Pedro Sánchez, algo de lo que tenía el Partido Obrero Socialista Español al que tú te adheriste, que tú volcaste tus... El nombre sigue siendo... Pero más allá del nombre, digo. Bueno, no, dentro de este partido sanchista, digamos, hay gente muy decente y muy positiva, que están calladitos, pero algún día hablarán, digo yo, ¿no? Felipe González decía hace apenas unos días que antes, los antiguos, erais los de los pactos de la Moncloa y los de ahora son de navaja en la boca, los de las bullas. Sí, yo creo que... ¿Cómo se ha llegado a este punto? Pues eso se llama sectarismo, ¿no? Yo creo que Sánchez es un sectario como la copa de un pino o se comporta como tal. No digamos lo que está a su izquierda, son una pandilla de sectarios que
están a favor de Putin y en contra de Ucrania, que están a favor de Hamas y en contra de Israel. ¿Cómo puedes meterte en la cama con ellos, hombre? Que son los restos de un gran naufragio como fue el comunismo. El comunismo está muerto. Estos son los restos mortales del comunismo. Y con eso no hay nada que hacer. O sea, el comunismo se convirtió casi inmediatamente en un aparato de asesinar gente. Eso para empezar. Y crear unas castas. Ahí tienes a Cuba. Ahí tienes ahora en los Ortega estos. Esos son. Sí, Estos son los que quieren eso. Con aquella revolución sandinista con la que le prometía. Quisiera pensar que ningún español con dos dedos de frente quiera para España esa barbaridad. Bueno, en fin, ¿qué voy a decir? Yo nunca he sido comunista, aunque ha habido muchos comunistas en España que merecen muchísimo respeto. Casi todos, muchos de ellos... Pero podemos pensar en Julio Anguita, que era un hombre de consenso, ¿no? Y un hombre... Era un tipo... yo me llevaba muy bien con él. Daba gusto hablar con él. Pero vamos, era un hombre formado. No, tuvo, que te decía, no tuvo, creía realmente. No tuvo buena suerte en la vida. A un hijo lo mataron allí en Irak. Y luego él murió muy joven también. Decíamos, fíjate, estamos hablando de Julio Anguita, que era comunista, pero sin embargo daba gusto hablar con él. Y hablabas tú que eras un socialista. Y hablabais, Fraga se dio la mano con Carrillo. Con Carrillo. O sea, ocurrieron cosas muy buenas, que era el consenso, buscar la conciliación, ceder todos, porque en la vida hay que ceder siempre que uno quiere tener una relación. Hoy, vuelvo a esto, vivimos en un momento de crispación absoluta, en el que hay una tensión ideológica y política. ¿Dónde crees que nació esto? Pero yo esa tensión la veo entre políticos. En la sociedad española, por suerte, yo no veo esa tensión. Bueno, cuando no sale el tema, porque si sale el tema, pero bueno, eso es políticos. Es decir, aquí hay unos políticos, con Sánchez a la cabeza, que quieren discurrir sobre los mismos cauces que discurrió la España de los años 30, que llevó a la mayor tragedia que ha sufrido nuestro país, que ha sido la guerra civil. La mayor tragedia. Acabó aquello matándose unos a otros, en las retaguardias murió mucha más gente que en el frente de batalla. Fue un desastre total. Es que es un drama, un pueblo que se mata entre sí. Sí, que ha sido la mayor tragedia, lo he dicho, de la historia de España, y la historia de España es muy larga. La mayor tragedia, sin duda. Pero aquello se había enterrado. Eso se acabó con la transición. La transición significó el abrazo de las dos Españas, acabar con las dos Españas. Y bueno, ahora resucitar esto. Hay muchos años... Con las dos Españas que muchos no elegían el bando, o sea, les decían tú con los republicanos, tú con los nacionales, y luchaban bajo las órdenes del que decidía, pero donde les había tocado. Conozco un pariente nuestro, primo de mi padre, que luchó en el frente, primero con los republicanos y luego con los otros. Claro, entonces... Se tiró de la mili, creo que 4 años. Se llamaba Aurelio Leguina. Es que, mira, es que en las bases, en la población, no había esos bandos reales, estaban donde les tocaba, ¿no? Pero de todas formas estaba muy tenso. Es decir, los sindicatos estaban muy politizados, la patronal también, no es lo mismo que se hizo después. Hoy los sindicatos y la patronal, siempre que lo permita la ministra de Trabajo, se dan la mano y llegan a acuerdos. Antes de la guerra eso no pasaba. Decimos, llegó la transición, llegaron los abrazos, llegó la conciliación. ¿Cuándo consideras tú, yo te vuelvo a preguntar, que empezó a nacer este odio de nuevo? Que en la política se empezó a dividir todo entre los buenos y los malos. Bueno, esto empieza con algunas ideas de Zapatero, pero que y se consolida descaradamente con el discurso político de Sánchez. Claro que los que están a su izquierda son peores todavía, porque esos quieren la venganza, quieren ganar la guerra que perdieron. Bueno, ya está bien, ¿no? Decías antes que la gente es más de creencias que de ideas. Entra aquí la pasión, ¿no? Decía Sabater en una entrevista que tuvimos hace poquito que la gente adopta los partidos políticos como adopta las religiones. Teniendo en cuenta algo así, ¿no? Que muchos votan por pasión y porque es el partido con el que se identifican, aunque ya no tenga nada que ver con aquello que ellos realmente buscan,
¿Cómo se convence a la población? ¿Qué crees que debería ocurrir, Bueno, Joaquín, no para sé. que la población se dé cuenta de lo que tiene sentido? Yo creo que una... Por lo menos de que sea lo que realmente Yo creo quiere. que hay una obligación es de los intelectuales normales intentar convencer a la gente de que no estamos en las vísperas de una guerra civil, que estamos en Europa, que estamos en plena paz y no queremos guerra. Convencerles de eso. Y en segundo lugar, yo creo que el Partido Popular tendría que bajar al terreno y decirles a todos los españoles: nosotros no comemos a los niños crudos. Y que quedara claro. Y no cometer los errores que han cometido en las últimas elecciones generales. ¿Crees que el problema de España es político o de educación? ¿O las dos Hombre, cosas? son dos cosas distintas y que seguramente tienen algo que ver. Hombre, yo creo que, en fin, la enseñanza en España, en los niveles no universitarios, preuniversitarios, deja bastante que desear, me da la impresión. Sobre todo en ciertos sitios que está politizado hasta las cachas, como es el caso de Cataluña, en el País Vasco también. Ahí donde mandan los nacionalistas, mala educación. ¿Te preocupa el futuro de España? Naturalmente. La palabra futuro vinculada a la palabra España y precisamente por esta educación. Sí, sí me preocupa. Aunque, en fin, a mí no me quedan muchos años de vida, porque yo tengo 83. Y sé muy bien, porque soy demógrafo. Estás increíble. Venga, gracias. Soy demógrafo y sé hacer una tabla de mortalidad. Entonces, Bueno, no sé cuál. tú estás tú. Yo a mí no pienso en la muerte, no es mi obsesión. Sé que me voy a morir, pero bueno, cuando llegue el día, pues que me hagan un funeral. No pienso en eso. Pero sí que me preocupa lo que venga detrás. Me preocupa porque este es mi país, esta es mi patria. Y quieres que quede una buena. Creo que lo mejor para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Si hablamos de futuro, voy a preguntarte por la futura reina. De hecho, Zenda acaba de sacar un libro que es Cartas a una reina. ¿Sí? ¿Consideras que reinará Leonor? Siempre yo creo que sí. Yo no lo voy a ver probablemente porque no deseo que se muera el rey actual, que le quedan muchos años de vida y le deseo que le queden muchos años de vida. Yo creo que sí reinará. Bueno, pareció en algún momento del siglo XIX que las monarquías iban a caer. Bueno, efectivamente no se elige en una urna al rey, pero las que han sobrevivido han sabido dar lo que pretendía el pueblo, ¿no? Tranquilidad y buenos alimentos. Es decir, Suecia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, ¿viven bien o viven mal? Bueno, viven bastante bien con una monarquía. Sabes que planea siempre, ¿no?, esa duda, y están los republicanos. Por eso la pregunta, de hecho, Cartas a una reina, que te decías la publicación que acaban de sacar, pues ahí hay gente que es monárquica y gente que es republicana que le ha hecho una carta, le ha escrito una carta. Es muy interesante. Es que yo me siento demócrata, pero ¿qué más me da una república que una monarquía? Me da igual. Y la monarquía tiene la ventaja de la estabilidad y tiene la ventaja de que, mire usted, las monarquías europeas no están nada mal. No están nada mal. Pues vamos, y en la española no está nada mal. El padre del rey actual, don Juan Carlos I, ayudó muchísimo a la llegada de la democracia. Mucho más de lo que la gente cree. Coño, pues habrá que agradecérselo al padre, al hijo y a la nieta, caray. Vamos a terminar con política internacional. Dices que el rey ayudó mucho en eso, también en relaciones internacionales. ¿Pero qué opinas de las relaciones internacionales que tenemos en este momento, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que está ocurriendo, que Israel está cabreadísimo. Bueno, es que vamos a ver. Reconoce el Estado palestino, que por otro lado es legítimo. Los palestinos necesitan tener un Estado, pero está Hamás. Vamos a ver, una cosa es el Estado palestino y otra cosa es Hamás, ¿no? Yo creo que ya viene la cosa desde el año 60 y tantos, se acordó lo de los dos estados. Imposible. ¿Por qué? Porque los países árabes no querían dos estados. En aquel momento querían que desapareciera Israel. No lo han conseguido, por suerte para Israel y por suerte para
para los que somos demócratas. Es que la única democracia que hay en ese sitio es la de Israel. Los demás no son democracia ninguna. Entonces, vamos a ver. ¿Han cambiado Egipto? Han cambiado Egipto. ¿Han cambiado otros países árabes? Han cambiado. Queda lo de Hamás y queda Irán. Yo creo que si desaparecieran Irán y Hamás, que están ligados, se podría discutir y apoyar eso sin ningún problema, ¿no? Ahora, en este momento, que estamos en una guerra terrible, donde ha habido muertos, una guerra que empieza porque Hamás invade una parte de Israel y mata a 2.000 o 3.000 personas. Israel no se puede quedar con los brazos cruzados. Ahora, que haya muertes como ha habido allí, hace poco tiempo, allí en Gaza, a mí me saca de quicio. Es un auténtico drama porque... Entonces, quien no haya condenado la entrada de los asesinos de Hamás en Israel no tiene derecho a hablar. Yo sí que lo he condenado, pero los que no lo han condenado no tienen derecho a hablar, porque los que empiezan la batalla son los de Hamás, y con quien hay que acabar es con Hamás como organización, y con los que están detrás, que es Irán, que las feministas no hayan abierto la boca con el maltrato permanente que reciben las mujeres iraníes en su tierra, que no hayan abierto la boca, hablan bastante mal de ellas. Ni las iraníes ni las afganas, sí. Ni en la Franja de Gaza, que también, ¿no? Sí, también, pero menos. Lo de Irán las meten en la cárcel y ya se matan. Pero estos miserables vestidos de monjes, coño. ¿Crees que el hecho de que ahora diga Pedro Sánchez, porque esto se ha dicho durante mucho tiempo, ¿no?, que habría que reconocer el Estado de Israel, pero que lo diga justo en este momento y que lo vaya a hacer, corresponde a que realmente lo piensa o a una estrategia política que no sé lo que piensa Pedro Sánchez. Yo creo, me temo que ni él mismo lo debe saber. Pero el momento no es el adecuado. Una cosa es que hagas unas declaraciones diciendo convendría que esto ocurriera, y otra cosa es que lo reconozcas así por las buenas, que no va a salir de nada, por cierto. Es un cohete al aire sin ningún efecto. Pero bueno, es lo menos grave de lo que ha hecho. ¿Qué es lo más grave que ha hecho para terminar la entrevista? ¿Qué consideras? Si tienes que poner lo más ahí el grave punto que ha hecho es negro. meterse en la cama con los separatistas. ¿Y con Bildu? ¿O Bildu... Sí, ¿y no son separatistas lo de Bueno, Bildu? también, sí, claro, estamos pensando en el proceso de independencia de ahora y en el otro casi lo vemos solo terrorismo, No, pero es cierto. De hecho, ya dijo Otegi que él aspiraba a la República del País Vasco, ¿no? Y a declarar la independencia. Lo dijo, Así hace nada. entonces, ningún separatista vasco quiere la independencia, porque tendrían que pagarse ellos las pensiones, los déficits de pensiones, que se lo pagamos el resto de los españoles y ellos no ponen un duro. Pues esto queda dicho. Muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido muy interesante entrevistarte, hablar contigo, además rodeada de tantos libros, porque es un lector empedernido, esto se lo digo yo, no saben ustedes, pero bueno, es que hay libros por todos los sitios, es el paraíso del lector. Muchas gracias. No los he leído todos, ¿eh? ¿No? Bueno, pero esto suele pasar, todos, sería casi imposible. Gracias. Vale, gracias.